El millonario llora la pérdida de su hija, hasta que una mendiga llama a su puerta. La mansión de Alejandro era un palacio de cristal y mármol, un símbolo de riqueza que deslumbraba a todos. Pero en su interior, el eco de risas se había transformado en un lamento desgarrador. La tragedia había llamado a su puerta una noche fatídica, llevándose a su única hija, Valentina. Desde entonces, el empresario se convirtió en un espectro, vagando entre las sombras de sus habitaciones opulentas, donde la soledad y el dolor se hicieron sus únicos compañeros. Las noches eran interminables. Las lágrimas surcaban sus mejillas como torrentes incontrolables, mientras su mente se aferraba a recuerdos felices que se transformaban en dagas de angustia. Era un misterio cómo alguien tan poderoso podía sentirse tan pequeño. La lujosa decoración de su hogar no podía ocultar la desolación que lo consumía. Los gritos ahogados se mezclaban con el sonido de copas de cristal, meses de festines en soledad. Lucía, como un fantasma, con ropajes desgastados que parecían contar historias de sufrimiento. Sus ojos, sin embargo, eran intensos, como faros en la oscuridad. «Soy Lucía», dijo, con un tono firme que sorprendió a Alejandro. «Vengo a traerte un mensaje de Valentina». El empresario, aturdido, sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Cómo se atrevía esta mendiga a hablarle así? Pero su desesperación fue más fuerte que el desprecio. Escuchó atentamente mientras ella revelaba detalles sobre su hija, cosas que solo un ser querido podría conocer. «Valentina te mira siempre. La vida no termina en la muerte», aseguró Lucía, acercándose un poco más, su voz un susurro cargado de misterio. Alejandro sintió la opresión en su pecho, una mezcla de incredulidad y esperanza. A medida que los días pasaban, Lucía se convirtió en una presencia constante. Cada conversación desnudaba sus heridas, y Alejandro empezó a ver un destello de luz en su oscuro rincón del alma. La mendiga se convirtió en un espejo, reflejando su propia vulnerabilidad. Pero había algo en ella que no encajaba del todo, un secreto que vibraba bajo la superficie. Mientras su conexión se intensificaba, las sombras del pasado regresaron a atormentarlo. Su antiguo socio, un hombre astuto y sin escrúpulos, había comenzado a husmear en su vida. Alejandro sabía que mantener su secreto a salvo sería crucial, pero también que Lucía podría ser la clave para liberarse de sus cadenas emocionales. Podía perderlo todo nuevamente: su fortuna, su reputación, incluso a Lucía. Atrapado en una tormenta de emociones, Alejandro se enfrentó a una elección. ¿Confiaría en esta mujer que le ofrecía un nuevo camino para lidiar con su dolor? ¿O se dejaría llevar por el miedo, permitiendo que su pasado lo ahogara una vez más? Y mientras el peso de su decisión caía sobre él, una oscura revelación lo aguardaba en el horizonte. «Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte un. Y ya que estás aquí, déjame ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar». Atrapado en una tormenta de emociones, Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso de su decisión presionar sobre él. La presencia de Lucía era un salvavidas y un peligro. Justo cuando estaba a punto de abrir la boca y confiar en ella, un estruendo interrumpió el silencio de la mansión, como un trueno en un cielo despejado. La puerta principal se abrió de golpe, revelando a un grupo de hombres, sus rostros cubiertos por máscaras oscuras, armados y fríos como el acero. La atmósfera se tornó densa. El aire se cortó en pedazos. «¡Al suelo, todos!», gritó uno de ellos, su voz resonando como un eco peligroso. Alejandro sintió que su corazón se detenía. Lucía se volvió hacia él, sus ojos abrieron. Sin pensar, se lanzó hacia él, empujándolo hacia la esquina de la habitación, cubriéndolo con su delgada figura. «Confía en mí», le susurró, mientras el caos se desataba a su alrededor. Los hombres empezaron a registrar cada habitación, lanzando muebles y destruyendo todo a su paso. Pero lo que realmente paralizó a Alejandro fue ver cómo Lucía, la despilfarrada mendiga,
que había comenzado a iluminar su vida oscura, parecía moverse con una seguridad sorprendente. No solo estaba asustada, había algo en ella que resonaba con autoridad. Todo lo que había creído conocer sobre ella comenzó a desmoronarse, dejando en su lugar un frío desprecio por su propia ignorancia. «¿Dónde está?», preguntó uno de los hombres, dirigiéndose a Lucía. El rostro de Alejandro palideció. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué sabían de ella? «No sé de qué hablas», replicó Lucía, su voz firme. El hombre dio un paso hacia ella. Una sonrisa burlona cruzó su rostro. «Vengo a buscar lo que te pertenece», dijo, su voz carcomiendo el espacio como un veneno. «Tú eres la clave, Lucía. Sabemos que tienes el mapa». Fue entonces cuando el mundo de Alejandro se desvaneció por completo. «¿Qué mapa? ¿Qué le están diciendo?». El caos interno que había sentido hasta ese momento se tornó en un grito de angustia. Lucía, la mujer que había traído algo de luz a su vida, no era quien decía ser. Era algo más. ¿Una ladrona? ¿Una conspiradora? Alejandro, confía en mí. Lucía le apuntó, pero sus palabras apenas alcanzaron a atravesar el abismo que se había abierto entre ellos. Su cabeza giraba, confundiéndolo. La revelación del pasado oscuro de Lucía se convirtió en un cuchillo afilado, cortando de golpe cualquier emoción de esperanza. De repente, él no sabía si estaba ayudándose a sí mismo o cavando su propia tumba. «No puedes confiar en ella, es una traidora», exclamó el hombre con voz autoritaria. Mientras tanto, los otros empezaron a ir más cerca, sus pasos resonando como tambores de guerra. La tensión creció, y con cada segundo, la posibilidad de una huida se esfumaba. Alejandro sintió que su corazón palpitaba, un nudo de miedo y desesperación apretándole el pecho. La habitación estaba llenándose de humo y gritos. En un instante que se sintió eterno, la decisión estaba delante de él, pero algo en el rostro de Lucía le dijo que no podía rendirse tan fácilmente. ¿Podría ella estar siendo forzada a hacer esto? Era posible que en el fondo de todo esto hubiera una verdad que aún no entendía. Y con ese pensamiento, abrió la boca para preguntar, pero un estruendo ensordecedor resonó en la mansión. La puerta estalló de golpe por una explosión. La sala se llenó de fragmentos de cristal y polvo. Alejandro voló hacia atrás, sintiendo que la realidad se desmoronaba a su alrededor. La última imagen que vio fue la de Lucía extendiendo su mano hacia él, pero luego todo se volvió negro. Las sombras se tragaron a Alejandro en un instante. Todo se volvió negro, pero en ese abismo, una luz de un azul profundo lo despertó. Abrió los ojos, parpadeando ante la brillante claridad que se filtraba a través de lo que parecía ser humo. A su alrededor, el caos reinaba. La puerta había volado en 1000 pedazos, y el grito de Lucía apenas le llegó al oído, como un eco lejano. «Lucía», gritó, pero no escuchó su nombre. Solo un silencio tenso se instaló en el aire. Un nudo de pánico se formó en su pecho. Se levantó tambaleándose, viendo sombras moverse ansiosas entre los escombros. Pero no eran solo los hombres enmascarados. En el rincón, algo brilló, algo familiar. El lugar estaba destrozado, los muebles rotos y esparcidos por todas partes. Alejandro se acercó a esa chispa, confuso. Reconoció el objeto, una pequeña caja de madera que Valentina solía llevar en su infancia. Su corazón se detuvo. ¿Qué hacía allí? Se agachó y, temblando, la recogió. La tapa estaba entreabierta. Con una mano temblorosa, la abrió. Dentro había un viejo mapa y una foto, una imagen en blanco y negro muy familiar. Alejandro la tomó. Su respiración se detuvo. La foto mostraba a Valentina sonriendo, pero a su lado estaba Lucía, vestida como lo hacía ahora, y otra mujer con la misma mirada inquietante en los ojos. «No puede ser», exclamó, su mente luchando entre la incredulidad y la terribilidad de la revelación que surgía. Era evidente, no solo Lucía sabía de su hija. Había un lazo mucho más profundo de lo que él había imaginado. En ese momento, los hombres se acercaron más, pero Alejandro estaba atrapado en el abrumador peso de las verdades ocultas. «Lucía, eres parte de esto», gritó, sintiendo que la realidad se desmoronaba bajo sus pies. La figura de Lucía frente a él cambió.
Ya no era solo la mendiga que traía un mensaje, era una conspiradora. Sus ojos, antes llenos de determinación, guardaban secretos que estaban a punto de salir a la luz. El hombre, que parecía ser el líder del grupo, rió con satisfacción. ¿Ves? Sabíamos que regresarías a ella, Alejandro. Lo has hecho 1.000.000 de veces. Todo ha sido un juego. ¿Un juego de qué hablas? La confusión lo mantenía atrapado, pero algo en el tono del hombre le indicó que se avecinaba una tormenta. Los hombres respiraban agresivamente, acercándose más. La tensión aumentó, como si el aire se volviera ácido. Sabemos lo que buscas. Y sabemos lo que perdieron, continuó el hombre, haciendo un gesticulado hacia el mapa en la mano de Alejandro. Lucía te ha estado usando. No es una mera mendiga, es la heredera de un secreto que podría destruirte. No, esto no puede ser verdad. Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. La realidad que había conocido oscurecía. Lucía había sido el faro en sus momentos más oscuros, pero ahora la luz comenzó a volverse tenue, manchada por la traición. Ella se acercó, la desesperación en sus ojos. Alejandro, escúchame. No soy quien piensas que soy, pero no soy tu enemigo. El hombre se rió de nuevo, como si el puro tono de Lucía solo confirmara su papel de villana. ¿Vas a creerte eso? Ha estado manipulándote desde el principio. De repente, una explosión de luz iluminó la habitación. Un nuevo grupo de hombres irrumpió. En medio del estruendo, un grito resonó. Era la voz de Valentina. La escena se congeló. Alejandro sintió como si el tiempo se detuviera. La realidad se desmoronaba a su alrededor, y todo lo que creía saber estaba a punto de cambiar. Valentina, gritó con toda la urgencia que le quedó, pero el eco de su voz se perdió en el estruendo del caos. La luz que buscaba a su hija lo consume todo mientras la incertidumbre lo rodeaba. ¿Quién era realmente Lucía? ¿Qué secreto había en ese mapa que pudiera salvarlo o condenarlo de una vez por todas? La verdad, en su estado más crudo, estaba a punto de salir, y nada sería igual de nuevo. Todo se detuvo. Alejandro sintió que el tiempo se congelaba. El caos a su alrededor se desvaneció, y su atención se centró en Valentina, en esa luz que ahora brillaba con fuerza. Pero algo era diferente. La figura ante él no era solo su hija, era un reflejo de su sufrimiento, de su pérdida. A medida que la imagen se hacía más clara, se dio cuenta de que había algo en su rostro, algo inquietante. Valentina, murmuró, su voz temblando. Pero los ojos de su hija no eran solo ojos de inocencia. Eran profundos, llenos de secretos que nunca había querido conocer. El aire se volvió denso. Flashbacks de memorias de amor y felicidad se entrelazaron con sentimientos de culpa y desesperación, convirtiéndose en una tormenta interminable. Valentina, ven, gritó. Pero su voz se ahogó ante el estruendo de la realidad que se apoderaba de él nuevamente. La luz se desvaneció y se dio cuenta de que todo lo que podía ver era el mapa en su mano, un objeto que parecía vibrar con energía. La foto de Valentina y Lucía seguía ahí, mostrando una conexión que lo desarmaba por dentro. Los hombres enmascarados, cada vez más cerca, parecían perder la paciencia. «Dámelo», exigió el líder con un tono de rabia. Sus ojos ardían con una furia que solo podía presagiar problemas. Sin pensarlo, Alejandro giró sobre sus talones y tomó la única salida que tenía, la puerta destrozada. Corrió entre los escombros, su corazón en la garganta. Un grito desgarrador de Lucía resonó tras él. «Alejandro, espera», pero sus piernas no respondían. El miedo lo impulsaba. El tiempo no era su aliado. Creía que se alejaba, pero cada paso parecía regresarlo al centro del infierno. De repente, un grito desgarrador atravesó el aire. Era Lucía. Al girar, su mirada se encontró con algo que le heló la sangre. Allí, el líder de los hombres había capturado a Lucía. La mantenía sujeta por el cuello, con una mano firme. «Suéltala». Alejandro dejó escapar el grito, y el eco se perdió en la desolación. Pero el líder sonreía. Una sonrisa cruel que heló la sangre de Alejandro. «Tu amiga tiene algo muy valioso, Alejandro. Algo que te pertenece y que tú has estado buscando». «¿Qué quieres decir?» Alejandro sintió que su mente se nublaba.
Pero mientras miraba a Lucía, los recuerdos comenzaron a caer en su mente, como piezas de un rompecabezas. La voz del líder susurró en su cabeza, revelando secretos enterrados. Ella es el lazo que conecta a tu hija con algo que nunca soñaste. Una herencia, un legado que tú has olvidado. No puede ser, murmuró, mientras se daba cuenta de que Lucía no era una simple mendiga. Ella era la llave y la cerradura al mismo tiempo. Había un secreto que no solo la ataba a él, sino a Valentina. Todo había sido parte de un juego más grande del que era consciente. El líder reveló un antiguo medallón que colgaba de su cuello. Tu hija tenía esto. Y Lucía, Lucía, es parte de un antiguo linaje, Alejandro. Todo ha estado esperando este momento para resurgir. Ella no solo es una mendiga, es tu salvadora y tu condena al mismo tiempo. Alejandro se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Vigilia, tensión y shock se mezclaron en su corazón. El grito de Lucía resonaba en su mente. Confía en mí, Alejandro. Pero ahora todo se había complicado. Tejidos secretos que nunca había imaginado resurgían, y él no sabía quién era realmente Lucía. La habitación estalló en caos nuevamente. Un grupo de hombres más irrumpió con autoridad. Una fuerza imparable detrás de su líder. Todo pasó a 1000 por hora. Lucía gritaba y la realidad se hizo incómodamente rocosa, como si se derrumbara bajo su propio peso. ¿Quién eres realmente?, exclamó, sintiendo que el aire se le escapaba. Dímelo. Con su corazón latiendo desbocado, Alejandro intentó atravesar el tumulto, pero la confusión era tan espesa como el humo que lo rodeaba. Las respuestas estaban en sus manos y Lucía tenía que ser parte de ellas. Había un misterio aún más profundo por descubrir. ¿Podrían los secretos de su hija y de Lucía unir o separar a estas almas perdidas? En medio de los gritos y la confusión, Alejandro se dio cuenta de que la verdad estaba más allá de su comprensión, y que incluso perder a Lucía podría ser el precio a pagar por la revelación de un pasado que nunca debió olvidarse. La atmósfera estaba cargada de tensión. La realidad había empezado a desmoronarse para Alejandro, y solo podía pensar en cómo los hombres enmascarados se acercaban, mientras Lucía luchaba por liberarse de... Gritó él, pero no podía moverse. Su mente estaba agitada. ¿Quién eres realmente?, preguntó, la voz temblando bajo el peso de la verdad que lo aplastaba. Lucía lo miró. Sus ojos eran un mar de desesperación. Pero también había determinación. Alejandro, escucha. Debo explicarte, pero el líder interrumpió con una risa burlona, como si disfrutara de cada segundo. Si supieras la verdad, querido amigo, dijo, mirando a Alejandro con una sonrisa cínica. Lo pensarías 2 veces antes de involucrarte con ella. La tensión en la sala hizo que Alejandro sintiera que el aire se escapa de sus pulmones. Él nunca imaginó que la mujer que había traído algo de esperanza a su vida pudiera estar escondiendo secretos tan oscuros. A medida que la confusión lo envolvía, un sonido atronador resonó nuevamente. La habitación se sacudió y el viejo candelabro se cayó, rompiendo el silencio y aumentando la sensación de caos. Las sombras parecían moverse, y en medio de todo, un grito desgarrador rasgó el aire. ¡Papá! Los ojos de Alejandro se abrieron como platos. Valentina. Era su voz, pura, clara y llena de miedo. El eco del grito lo atravesó como un rayo. ¿Era posible que ella estuviera aquí? A su lado la figura de Lucía temblaba, pero el líder se giró hacia un lado. Su sonrisa se desvaneció al instante y una sombra de inquietud cruzó su rostro. ¿Qué has dicho?, preguntó bajando el tono, como si una revelación lo hubiera golpeado. Valentina, gritó Alejandro, su mente buscando desesperadamente respuestas. En el fondo de su corazón, una chispa de esperanza se encendió, pero el caos estaba en su apogeo. De repente, una explosión de luz casi cegadora llenó la habitación. Un grupo de hombres irrumpió en la escena, pero no eran los opositores de antes. Eran figuras conocidas. Era la policía, armados y decididos. Alejandro sintió una mezcla de alivio y desesperación. ¿Por qué no habían llegado antes? ¡Al suelo! ¡Todos al suelo!, gritaron con urgencia, apuntando a los enmascarados. Pero en medio del tumulto, de la niebla y del polvo, un rostro emergió en el caos. La madre de Alejandro. Parecía envejecida y... No,
No puede ser, murmuró Alejandro, sintiendo que el mundo daba vueltas a su alrededor. ¿Su madre? ¿Aquí? Todo el dolor de su pasado regresó por un instante. La mujer que había creído perdida en un destino desolador regresaba para reclamar su lugar en su vida, justo en el clímax de esta locura. Alejandro es un timo, deja que venga la verdad a la luz, dijo ella, apuntando a Lucía. Todo esto está relacionado, y no podemos perder más tiempo. Las palabras de su madre resonaron como un trueno. Lucía la miraba ahora, con un profundo conocimiento, como si estuviesen conectadas por algún hilo invisible. Alejandro no podía procesar esta nueva información. Su madre tejiendo un secreto, su presencia entrelazándose con todo lo que él conocía. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz rota por la confusión. Dime la verdad. Entonces fue cuando Lucía dio un paso adelante, una luz destellante en sus ojos. Alejandro, soy parte de tu familia. Soy la hermana de Valentina, reveló, y el mundo de Alejandro se detuvo en seco. ¿Qué? La palabra salió de sus labios como un susurro incrédulo. Su mente estalló en 1000 pedazos, cuestionando todo lo que había creído saber. La relación que había percibido como una simple conexión se transformaba instantáneamente en una verdad aún más complicada. El silencio era ensordecedor. Todos los ojos estaban sobre ellos. La confusión se apoderó de Alejandro, y su corazón se debatía entre la incredulidad y la revelación devastadora. ¿Lucía, una hermana perdida? La verdad parecía un laberinto oscuro del que no podía escapar. Mientras tanto, una de las figuras policía se acercó al líder enmascarado y le susurró algo al oído. Este sonrió con malicia, como si supiera algo que todos ignoraban. Parece que estás más enredado de lo que pensabas, Alejandro. El pánico lo invadió. ¿Qué había más? ¿Qué otros secretos estaban a la espera de salir? ¿Podría confiar en Lucía? La noche estaba llena de dudas. Pero una cosa era cierta. La historia de su vida ahora tenía un giro tan sorprendente que el destino había decidido jugar su última carta. Todo podía cambiar en un instante. Valentina, gritó Alejandro una vez más. Pero las sombras estaban más cerca, y el futuro se desvanecía en un horizonte de incertidumbres que ni él ni Lucía podían predecir. El caos a su alrededor era abrumador. Alejandro sintió que su corazón palpitaba con fuerza. La revelación de que Lucía era su hermana lo dejó en estado de shock. Todo lo que había creído, cada suposición se desmoronaba como un castillo de naipes. No, esto no puede ser verdad, exclamó, la incredulidad traspasando su voz. La mirada de Lucía en ese momento era una mezcla de miedo y determinación. Alejandro, confía en mí, tenemos que salir de aquí. Pero las palabras apenas lograban atravesar la cortina de confusión que cubría su mente. El líder enmascarado sonrió, y su risa resonó en el aire. Pobre tonto, ¿crees realmente que el lazo sanguíneo tiene alguna relevancia aquí? Todo esto es solo un juego. A medida que el caos y la angustia aumentaban, el hombre se giró hacia su grupo. Consigan el mapa y asegúrense de que nadie se interponga. Un estruendo sonó cuando un hombre de la esquina se acercó con una actitud decidida. Era un oficial de policía, un rostro familiar. «Al suelo todos», gritó. Pero justo en ese instante, lo inesperado ocurrió. ¿Puedo confiar en lo que veo? Alejandro pensó al ver que el oficial, en lugar de ayudar, rápidamente sacó su arma y apuntó hacia Lucía. «Lucía, traidora, sabía que regresarías». El corazón de Alejandro se detuvo. «¿Qué estás diciendo?». Su voz era un susurro angustiado. La traición, el miedo y la confusión giraban a su alrededor como un tornado invisible. ¿Por qué el policía actuaba de esa manera? «Es un plan de ella. Ella está detrás de todo», grufió el oficial, su rostro retorcido por la rabia mientras apuntaba a Lucía, que se quedó paralizada. «No lo entiendes, ¿verdad, Alejandro? Todo esto fue una trampa desde el comienzo. Ella te estaba usando». «No, no es cierto. Es mi hermana». Alejandro sentía que el mundo se le venía encima. Nunca había sentido tanto dolor al mismo tiempo. La traición de alguien que había comenzado a confiar, y la posibilidad de perderla de nuevo. Pero antes de que pudiera reaccionar, el líder de los enmascarados dio un paso adelante. «Eso es.
Todo fue un juego para saber cuándo y cómo traerlo de vuelta a Alejandro. La revelación lo golpeó con fuerza, y su mente se empezó a aclarar. Las piezas comenzaron a encajar. Solo necesitábamos el mapa. Pero la sala estaba llena de un estruendo incontrolable. Alejandro estaba paralizado, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Los hombres enmascarados comenzaron a retroceder, buscando una salida. El líder se encontraba en medio del torbellino, su expresión de sorpresa cambiando a furia. La situación se tornó aún más caótica cuando un grupo de gente irrumpió en la mansión. Eran refuerzos, más policías, más hombres. Al suelo, volvió a resonar esa voz, pero esta vez no hubo tiempo para pensar. Alejandro tiró el mapa con todas sus fuerzas hacia Lucía, que seguía paralizada. «Tómalo, no dejes que se apoderen de ti». Pero cuando Lucía fue a recoger el mapa, algo increíble sucedió. Un destello de luz brilló desde su mano, envolviendo la habitación en una energía intensa. Todos los hombres se detuvieron, sorprendidos. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué era eso? La luz brilló, y la figura de Lucía empezó a transformarse. Su forma se volvió etérea, como una sombra vibrante entre el caos. Alejandro se quedó sin aliento. «¡Lucía!», gritó, pero la luz se intensificó, haciendo que todo alrededor pareciera un sueño. «El mapa es la clave. Lo que buscas», dijo la voz de Lucía, pero no sonaba como ella. Era como si un eco del pasado hablara a través de ella. «La verdad nunca fue lo que pensaste. Somos parte de algo mucho más grande». En ese momento, todo se oscureció. La luz desapareció tan rápido como había llegado, y Alejandro se encontró de nuevo en la habitación llena de humo y caos. Los hombres enmascarados estaban de pie, boquiabiertos, y Alejandro sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. El caos, el control de los hombres y la conexión con Lucía estaban en riesgo. «¿Qué pasa aquí?», preguntó el líder en un susurro temeroso. La atmósfera se volvió opresiva. Todos los presentes se dieron cuenta de que algo había cambiado para siempre. El grupo de hombres observaba la luz que había brillado, y Alejandro se dio cuenta de lo que estaba en juego. No solo su vida, sino la verdad que había estado buscando. Lucía, en ese momento, no era solo su hermana, sino una clave para un secreto monumental. ¿Qué era la luz que había brillado? ¿Y cómo estaba conectada Valentina? Alejandro comprendió que estaba a punto de descubrir un misterio más profundo que cualquier traición. La historia apenas comenzaba. La atmósfera estaba cargada de tensión. La realidad había empezado a desmoronarse para Alejandro, y solo podía pensar en cómo los hombres enmascarados se acercaban, mientras Lucía luchaba por liberarse del agarre del líder. «¡Suéltala!», gritó él, pero no podía moverse. Su mente estaba agitada. «¿Quién eres realmente?», preguntó, la voz temblando bajo el peso de la verdad que lo aplastaba. Lucía lo miró. Sus ojos eran un mar de desesperación, pero también había determinación. «Alejandro, escucha, debo explicarte». Pero el líder interrumpió con una risa burlona, como si disfrutara de cada segundo. «Si supieras la verdad, querido amigo», dijo, mirando a Alejandro con una sonrisa cínica, «lo pensarías 2 veces antes de involucrarte con ella». La tensión en la sala hizo que Alejandro sintiera que el aire se escapa de sus pulmones. Él nunca imaginó que la mujer que había traído algo de esperanza a su vida pudiera estar escondiendo secretos tan oscuros. A medida que la confusión lo envolvía, un sonido atronador resonó nuevamente. La habitación se sacudió, y el viejo candelabro se cayó, rompiendo el silencio y aumentando la sensación de caos. Las sombras parecían moverse, y en medio de todo, un grito desgarrador rasgó el aire. «¡Papá!». Los ojos de Alejandro se abrieron como platos. Valentina. Era su voz, pura, clara y llena de miedo. El eco del grito lo atravesó como un rayo. ¿Era posible que ella estuviera aquí? A su lado, la figura de Lucía temblaba. Pero el líder se giró hacia un lado. Su sonrisa se desvaneció al instante, y una sombra de inquietud cruzó su rostro. «¿Qué has dicho?», preguntó,
bajando el tono, como si una revelación lo hubiera golpeado. «Valentina», gritó Alejandro, su mente buscando desesperadamente respuestas. En el fondo de su corazón, una chispa de esperanza se encendió. Pero el caos estaba en su apogeo. De repente, una explosión de luz casi cegadora llenó la habitación. Un grupo de hombres irrumpió en la escena, pero no eran los opositores de antes. Eran figuras conocidas. Era la policía, armados y decididos. Alejandro sintió una mezcla de alivio y desesperación. ¿Por qué no habían llegado antes? «¡Al suelo! ¡Todos al suelo!», gritaron con urgencia, apuntando a los enmascarados. Pero justo en ese instante, lo inesperado ocurrió. Un disparo resonó. Pero no fue solo un disparo. Fue un grito desgarrador, que vino de alguien que se había atrevido a desafiar al líder. Lucía empujó al hombre de un lado. Aunque el tiempo parecía detenerse, el efecto de su acción fue inmediato. Alejandro solo tuvo tiempo de ver cómo aquel grupo se lanzaba encima de Lucía, y un sordo golpe resonó al contacto. «¡No!», gritó, dejando escapar la voz más desgarradora que había sido testigo. El corazón le dio un vuelco, y su mente se llenó de imágenes de felicidad que se empezaron a desvanecer. La habitación se llenó de gritos y un segundo disparo resonó, aún más atronador. Cuando el polvo se asentó, Lucía yacía en el suelo inconsciente. El caos había estallado a su alrededor con un zumbido ensordecedor. Todos los hombres enmascarados estaban descontrolados, corriendo en direcciones opuestas, tratando de escapar del nuevo peligro. Alejandro se aferró a la imagen de Lucía en el suelo. El horror se apoderó de él. Sentía que el mundo se le caía encima. El ambiente se volvió pesado, y fue entonces cuando el líder enmascarado hizo un gesto con su mano. Dos de sus hombres se detuvieron, mirando hacia Alejandro con una expresión en sus rostros que lo heló. «Sigue al chico», ordenó, mientras la batalla se desataba a su alrededor. Alejandro comenzó a sentir el nudo en su pecho apretándose más y más. De repente, una de las figuras que se había quedado atrás se acercó a él, y el terror lo invadió. Era el mismo oficial de policía que había llegado. Pero en ese instante, sus ojos se encontraron con algo más que el miedo. Había decepción, traición. «¿Por qué?», murmuró, su voz quebrándose. «Esto es más que tú y yo, Alejandro. Tengo órdenes. Una conexión que no puedes entender», dijo el oficial, y en un instante, la confusión se transformó en asombro. «Esa niña no es quien crees. No es solo tu hermana. Es la clave de un secreto que debes descubrir». «¿Qué? Dímelo», Alejandro gritó con desesperación, el sudor frío corriendo por su frente. El oficial dio un paso hacia él, murmurando algo que solo podría entender. «Valentina, ella y Lucía son parte de algo mucho más grande que tu pérdida». Y en un giro inesperado, el sonido de sirenas se escuchó a lo lejos, interrumpiendo la conversación. La policía no solo había llegado para poner orden, estaban allí para capturarlo a él. Era el momento más confuso de su vida. Las sirenas, la batalla y el grito de Lucía que aún resonaba en su mente. Todo cambió de repente, y con un temor aterrador, Alejandro comprendió que la verdad que había estado buscando estaba a punto de reventar en su cara. De repente, un haz de luz brilló a través de la entrada derrumbada. Una figura irrumpe en la habitación. Alejandro apenas puede creer lo que ve. Es su madre, con una expresión que lo dice todo. Todo su mundo se detiene. «Alejandro, ven conmigo». Y en ese instante, Alejandro se dio cuenta de que las respuestas que había buscado siempre estaban a su alrededor, pero nunca se había atrevido a verlo. Mientras la figura de su madre se acercaba, él sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué? Mamá, no». La realidad estaba a punto de abrirse como un abismo ante él. ¿Podría haber más secretos, más traiciones, más verdades dolorosas que lo habían seguido todo este tiempo? La historia recién comenzaba a revelar sus cartas, y Alejandro se encontró en un punto de inflexión donde todo lo que conocía podría colapsar en un instante. ¿A dónde lo llevarían esos secretos ocultos? ¿Podría confiar en Lucía, en su madre, en todas las almas perdidas que ahora lo rodeaban?
Mientras la realidad era cada vez más sombría, Alejandro sintió que el caos era solo el preludio de algo aún más sombrío que se avecinaba. El caos a su alrededor era abrumador. Alejandro sintió que su corazón palpitaba con fuerza. La revelación de que Lucía era su hermana lo dejó en estado de shock. Todo lo que había creído, cada suposición se desmoronaba como un castillo de naipes. «No, esto no puede ser verdad», exclamó, la incredulidad traspasando su voz. La mirada de Lucía en ese momento era una mezcla de miedo y determinación. «Alejandro, confía en mí. Tenemos que salir de aquí». Pero las palabras apenas lograban atravesar la cortina de confusión que cubría su mente. El líder enmascarado sonrió, y su risa resonó en el aire. «Pobre tonto. ¿Crees realmente que el lazo sanguíneo tiene alguna relevancia aquí? Todo esto es solo un juego». A medida que el caos y la angustia aumentaban, el hombre se giró hacia su grupo. «Consigan el mapa y asegúrense de que nadie se interponga». Un estruendo resonó cuando un hombre del grupo se acercó con una actitud decidida. Era un oficial de policía, un rostro conocido. «Al suelo, todos», gritó. Pero justo en ese instante, lo inesperado ocurrió. Un disparo resonó. Pero no fue solo un disparo. Fue un grito desgarrador que vino de alguien que se había atrevido a desafiar al líder. Alejandro solo tuvo tiempo de ver cómo un grupo de hombres enmascarados se lanzaba sobre Lucía. Y un sordo golpe resonó al contacto. «No», gritó dejando escapar la voz más desgarradora que había sido testigo. El corazón le dio un vuelco, y su mente se llenó de imágenes de felicidad que empezaron a desvanecerse. La habitación se llenó de gritos, y un segundo disparo resonó, aún más atronador. Cuando el polvo se asentó, Lucía yacía en el suelo, inconsciente. El caos había estallado a su alrededor, con un zumbido ensordecedor. Todos los hombres enmascarados estaban descontrolados, corriendo en direcciones opuestas, tratando de escapar del nuevo peligro. Alejandro se aferró a la imagen de Lucía en el suelo. El horror se apoderó de él. Sentía que el mundo se le caía encima. De repente la atmósfera se tornó rara. La luz del lugar pareció fluctuar, y entre la confusión, Alejandro escuchó un murmullo oscuro. «Esto es solo el comienzo», resonó una voz profunda y familiar. Alejandro giró la cabeza, y su estómago se encogió al ver a su padre, un hombre que había creído muerto. «¿Papá?», murmuró Alejandro, incapaz de procesar lo que sus ojos veían. La conmoción era palpable. Su padre sonrió, pero había algo en esa sonrisa que enviaba escalofríos por su espalda. «No has sido el único que ha jugado a ser pieza en este tablero, hijo mío». La figura de su padre se acercó, y de sus manos surgió un haz de luz, un destello que iluminó la habitación. Las sombras comenzaron a retorcerse en la presencia de ese extraño poder. Todos los hombres enmascarados se congelaron, asustados. «Todo ha sido parte de un plan mayor», continuó su padre, acercándose a Lucía, cuya imagen todavía yacía en el suelo. «No te acerques a ella», gritó Alejandro, su voz rasgando el aire. Pero su padre desoyó su pedido. Depresivamente colocó su mano sobre Lucía, y un brillo opalescente brotó de su cuerpo. Alejandro sintió como si el mundo girara a su alrededor. «Ella no es solo tu hermana, es la última pieza de un antiguo rompecabezas, ancestral», divulgó su padre, y con cada palabra, Alejandro sentía más confusión. «Los secretos que rodean a tu familia son más oscuros de lo que te imaginas, y Lucía es la clave». Justo cuando el miedo comenzaba a mezclarse con la rabia, un tercer disparo resonó, rasgando el aire. Una figura, que al comienzo había sido solo un hombre más en la multitud, ahora se erguía imponente. Era Valentina, con un arma en la mano. «Aléjate de ella, papá», gritó, y todo se detuvo. Los ojos de Alejandro se abrieron como platos. ¿Cómo era posible? ¿Valentina? Pero la mirada en su rostro no era de inocencia. Había un fuego, una ira incontrolada. «Lo que he hecho es por su bien», continuó, y Alejandro sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «¿Por su bien? Valentina». Pero ella no escuchaba. Sus ojos reflejaban un deseo de venganza que nunca había visto antes. Alejandro se dio cuenta de que toda la vida que había conocido se estaba desmoronando en pedazos.
Los secretos familiares, las traiciones, todo estaba conectado en una red que nunca había imaginado. La luz del poder de su padre se había frustrado, y mientras Valentina se preparaba para accionar su arma, Alejandro sintió que el tiempo giraba a su alrededor, entrelazado en un destino que nunca había deseado. «Hazlo, Valentina, termina esto», murmuró su padre, como si la dictadura se hubiera vuelto abrumadora. El ambiente se había desbordado de tensión, y mientras todo se oscurecía en su mente, Alejandro comprendió que la verdad probablemente era más devastadora de lo que alguna vez podría imaginar. Un lazo familiar infernal que lo llevaría a un lugar donde ya no habría retorno. En ese instante, supo que todo iba a cambiar para siempre. La atmósfera era eléctrica. Alejandro se encontraba paralizado, con el corazón latiendo con una fuerza desmedida, mientras la escena se desdibujaba a su alrededor. La revelación de que Lucía era su hermana retumbaba en su mente como un eco y las miradas de cada hombre en la habitación no estaban centradas en ella. Nadie se atrevía a moverse. «¿Qué te has creído?», Valentina preguntó, su voz temblando pero firme. No había rastro de la inocente niña que una vez había sido. «Siempre supe que habría un momento en que se enterarían. No pudieron protegerme. No pudieron protegernos». «¿Por qué, Valentina? ¿Por qué harías esto?». Alejandro no podía entender. No podía asimilar la traición que veía en los ojos de su hermana. «Yo solo he tratado de salvarte». De repente, la habitación se llenó de un golpe ensordecedor. Las luces parpadearon. Un temblor recorrió la estructura de la casa. La puerta principal se hizo añicos, y un torrente de aire gélido se deslizó entre las sombras. Todos se giraron, aterrados, y un grito emergió de la multitud. Sin saber de dónde venían, figuras oscuras se apresuraron hacia adentro. Eran hombres y mujeres, vestidos con atuendos oscuros, máscaras cubriendo sus rostros. Su presencia era a la vez aterradora y distinta. «¡Cárcelo!», gritaron, y el caos se intensificó mientras la multitud intentaba protegerse del asalto. «No», gritó el líder enmascarado, el mismo que había estado manipulando todo desde la sombra. «Nadie se mueve». «Esto es un asunto personal». Con un puño en el aire, su mirada se centró en Valentina, como si llevara un secreto dentro. «¿Qué sabes tú de ella?». Alejandro danzó entre la incredulidad y la desesperación. ¿Acaso su hermana era el centro de un conflicto mucho mayor del que jamás planeó? Justo en ese momento, uno de los enmascarados tomó un objeto brillante y lo lanzó al aire. Era una esfera que comenzó a girar y a emitir luz. Alejandro se cubrió los ojos. El destello era estallido de energía. El aire se volvió espeso y opresor. «La verdad está por caer», exclamó Valentina. Estaba en un estado de éxtasis, como si esta revelación le diera vida. Toda la confusión comenzó a tomarse su propio rumbo. En un abrir y cerrar de ojos, la esfera impactó en el suelo, y una poderosa explosión de luz llenó la habitación. El mundo comenzó a girar. Las figuras se movieron, y las paredes parecían doblarse hacia adentro. Alejandro sintió que sus pies se despegaban del suelo, y con un último vistazo vio a Lucía desplomarse, sin poder hacer nada para ayudarla. Y entonces todo se detuvo. La luz deslumbrante desapareció, dejando a Alejandro rodeado de una neblina espesa. La habitación parecía sacudirse, pero de repente se sintió diferente. Miró a su alrededor, y todos estaban quietos, en un silencio absoluto. Cuando la bruma se disipó lentamente, algo lo golpeó. Estaba en el mismo lugar, pero todo había cambiado. Las paredes estaban adornadas con símbolos antiguos y rótulos, como si hubiera cruzado a otro mundo. El sentimiento de opresión se había transformado en un aire de misterio. «¿Qué está pasando?», murmuró, sintiendo un escalofrío atravesar su pecho. «¿Dónde están todos?». Sus manos temblaban cuando se detuvo en la imagen que lo rodeaba. Ya no eran las mismas personas que él conocía. Al frente, Lucía estaba de pie, no como la mujer que había conocido, sino como una presencia digna, tan majestuosa. «Hemos estado esperando. El tiempo ha cambiado, y tú también». «¿Esperando? ¿Qué me estás diciendo?». Alejandro sintió que el nudo en su garganta crecía. Aquella no era la Lucía que había conocido. Aquí había algo más,
algo oscuro. El aire se llenó de murmullos de los rostros hacia alrededor. Es hora de que sepas la verdad. Lo que ocurrió en esa casa es solo el comienzo. Hay secretos que van más allá de lo que imaginas. Y tú eres la clave, Lucía pronunció, y con cada palabra el peso de la realidad lo golpeaba. La clave, repetía, y todo lo que había creído saber, todo lo que había creído sobre Lucía, Valentina y su padre, se desmoronaba en un instante. Antes de que pudiera procesar esto, una sombra oscura se deslizó detrás de Lucía, y el eco de una risa resonó en sus oídos. ¿Crees que esto acaba aquí? El líder enmascarado, ahora sin máscara, reveló una identidad que lo dejó en shock. Era su propio padre. ¿Qué? El grito se dibujó en su boca, pero el mundo a su alrededor se desvaneció. Estaba atrapado entre la verdad y la locura, con una sensación que le decía que había mucho más por descubrir, pero no entendía nada de lo que veía. Mientras se hacía el silencio, y Alejandro se enfrentaba al abismo de secretos, supo en el fondo que ni él ni los demás serían los mismos. La revelación era más de lo que podía manejar. El hilo del destino se había tejido de manera inesperada, y en un instante supo que todo lo que amaba estaba en juego. La búsqueda por la verdad había comenzado. La habitación se estremeció con la revelación hiriente y asombrosa. Alejandro miraba a su padre, parado frente a él, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No puede ser. Su voz era un susurro, cargado de incredulidad. Pero la mirada de su padre era fría, llena de secretos y manipulaciones. Todo lo que has vivido ha sido parte de un diseño mayor, hijo. Lucía no es solo tu hermana, ella es nuestra salvación y nuestra condena, dijo su padre, mientras la luz en la habitación empezaba a vibrar, atrapando la atención de todos. La energía se sentía densa, casi palpable, y Alejandro sintió un temblor en su pecho. Lucía, todavía en el suelo, comenzó a levantarse lentamente. Sus ojos estaban llenos de determinación. Alejandro, escúchame, no creas todo lo que dices. Usamos nuestros lazos familiares para protegernos. Pero el momento era confuso. La tensión se cortaba en el aire, y él podía ver que los hombres enmascarados también estaban dudando. Un sonido retumbante resonó. Una explosión afuera. La policía había llegado. La acción era inminente. La multitud contenía el aliento ante la confusión que se avecinaba. La figura del líder enmascarado se acercó hacia Valentina, quien parecía resuelta a terminar con todo. Tendrá que elegir su lado, Alejandro, declaró con frialdad. Alejandro sentía la presión en su pecho. «Valentina, espera», gritó, pero el tiempo se había vuelto borroso. Los rostros familiares se mezclaban con las sombras de la traición, pero entre el grito del caos y el eco de la luz, sabía que había poderes mayores en juego. La mirada de Lucía afianzaba su decisión. «Alejandro, tenemos que cerrar este capítulo. Lo que viene es peligroso». «No, tú no sabes lo que estás diciendo», interrumpió su padre. La confusión en la sala llenaba el aire, pero una chispa de claridad surcó por la mente de Alejandro. Cada secreto estaba conectado. Los murmullos de las sombras, el brillo en la luz. Era como si todo finalmente comenzara a encajar. Justo antes de que el pánico se desatara por completo, la figura de Valentina se alzó. «Ya basta, esto se termina ahora». La determinación brotaba de ella, y Alejandro supo que aunque su conexión era dolorosa, entregarles el mapa a los enmascarados solo perpetuaría el ciclo de sufrimiento. Con un rápido movimiento, Alejandro se dirigió hacia las sombras que lo habían rodeado. «Detente, Valentina, somos más fuertes juntos. Este mapa puede ser nuestra solución, no nuestra perdición». Pero las palabras no parecían ser suficiente. La atmósfera estaba llena de caos, y al ver a su hermana empujar el mapa al centro, el tiempo pareció detenerse. Con el ritmo del pulso acelerándose, Alejandro se lanzó hacia ella, el resto del mundo nublándose. «No», resonó la voz del líder en el rescate del momento, pero un rayo fuerte estalló, desatando una luz que transformó a todos. Las sombras se disolvieron, y el caos se tornó en calma. Todos quedaron paralizados, iluminados por la pura energía de ese momento.
Tú eres lo que siempre hemos buscado, gritó Lucía, y en ese instante entendió. El poder de sus lazos estaba en su unidad, y no en las divisiones que los mantenían separados. Las sombras quedaron desvaneciéndose, como si el universo mismo hubiera decidido que era hora de la verdad. Mientras extras de luz recorrían la habitación, Alejandro sintió una oleada de paz que se deslizó por su pecho. Las decisiones no eran fáciles, y había una parte de su historia que nunca. Nosotros, juntos, cambiamos el curso, dijo en voz baja, y la luz envolvió a la familia, borrando las cicatrices del pasado. Fue una despedida a las traiciones, a las sombras que les habían consumido. Mientras sus rostros desaparecían en la luz, Alejandro supo que aunque el futuro era incierto, había destellos de esperanza en su camino. Y por primera vez, el nudo en su pecho fue reemplazado por una sensación de nueva vida. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras un secreto así? Con unos instantes de silencio, se hizo evidente, el viaje apenas comenzaba. Antes de que termine, necesitas suscribirte ahora mismo al canal, para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de me gusta ahora, para alimentar el algoritmo, y asegurarte de que tus amigos vean este final impactante. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace.